Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que te encuentres bien, espero que te encuentres contento, que te encuentres en paz, que te encuentres agradecido y como siempre te lo digo, que te encuentres confiando solamente en Dios. El día de hoy le he pedido al Señor durante mi tiempo de oración en este miércoles, que como tú lo sabrás es el miércoles en el lugar de su gracia, lo hemos declarado como el día de ayuno. Y en mi tiempo con el Señor, pues le pedí de antemano que tomara control de este tiempo, de esta enseñanza. Le he pedido también al Espíritu Santo que nos guíe, que nos toque, que nos ministre, ¿verdad? Que en verdad nos fortalezca, nos restaure, pero más que todo, que nos guíe en este momento para poderte compartir esto que te voy a compartir. También le hemos dicho al enemigo que él no tiene parte ni suerte en tu vida, ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida, ni en la vida de toda mi familia. El día de hoy decidí repetir, si lo puedo decir así, o compartirte más bien el mensaje que tuve la oportunidad de compartir el domingo ahí en el lugar de su gracia. Quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron ahí, ¿verdad? Y a las personas que por alguna u otra razón no estuvieron. En verdad te echamos de menos, en verdad, como te lo dije en el texto, a momentos me da tristeza el ver que no vengas al lugar de su gracia, ¿verdad? Que no estés con nosotros los domingos, que no te alimentes de la palabra de Dios, porque para mí es muy importante que te alimentes de la palabra de Dios, como también es importante que te congregues y que también es muy importante tu apoyo para que el lugar de su gracia pueda crecer. Así que a los que no estuvieron, en verdad los echamos de menos, y a los que estuvieron pues van a volver a escuchar el mensaje y quizás vas a poder anotar ahí en tus notas algo que a lo mejor se te pasó. Pero quisiera, si ya tienes tu Biblia, que fuéramos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Y vamos a leer en detalle lo que dice este versículo. ¿Ok? Si ya estás ahí en Romanos, capítulo 12, versículo 2, Romanos que está después de Hechos, dice lo siguiente, Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a volverlo a leer, ¿ok? Pero como te lo digo, vamos a leerlo en detalle, vamos a meditar en lo que estamos leyendo. En otras palabras, no vayamos a leer nomás por leer. Mira lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, en mi opinión, guarda una gran enseñanza, y hay mucho que podemos aprender de este versículo. Y creo que para poderlo entender mejor, este versículo, deberíamos nosotros de darnos cuenta que para poderlo entender, tenemos que entender y ver que la palabra clave en este versículo es la palabra transformaos. Transformaos. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra transformaos? Bueno, esta palabra en el original es la palabra metamforo, ¿ok? Y quiere decir lo siguiente, quiere decir, cuando te digo en el original, siempre me estoy refiriendo a la palabra, esta palabra de transformaos en el original, que viene siendo la palabra metamorfo, en el griego, quiere decir lo siguiente: ser transformado, transfigurado, cambio de forma, o sea, también un cambio. Esta palabra transformaos, ser transformado, transfigurado, cambio de forma, o sea, un
cambio. La pregunta que surge cuando nosotros vemos la definición de esta palabra en el original, creo yo que la pregunta que surge es la siguiente: ¿estamos realmente transformados? Y déjate digo el por qué yo hago esa pregunta, porque desde el momento que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, tuvo que haber un cambio en nosotros. ¿Y por qué te digo eso? Porque cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, dejamos al viejo hombre, dejamos a la vieja persona y nos convertimos, ahí está el cambio, en una nueva criatura. Y cuando te digo que ahí está el cambio, ahí está la transformación. Fuimos transformados a una nueva criatura, a una nueva creación. Las cosas viejas ya quedaron atrás. Por eso la pregunta es: ¿estamos realmente transformados? Vamos a volver al versículo de Romanos 12:2. Y dice, si vemos este versículo, ¿cómo empieza? Dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Aquí hay algo bien interesante, porque las versiones bíblicas Reina Valera contemporánea, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos, la Nueva Traducción Viviente y otras versiones más usan la palabra mundo en vez de siglo. Y si ves las versiones en inglés, también vas a encontrar que usan para este versículo la palabra world en vez de century, porque la palabra century, al traducirla al español, viene siendo siglo. Pero la mayor parte de las versiones, si pudiéramos decirlo, usan la palabra mundo. Y la palabra mundo usualmente es usada en el Nuevo Testamento para referirse al sistema del mundo, o cómo vive el mundo y los defectos de los que viven en el mundo. Ya pudimos entender, o para poderlo entender mejor, déjate lo vuelvo a decir. La palabra mundo, usualmente es usada en el Nuevo Testamento para referirse al sistema del mundo, o sea, cómo es que está viviendo el mundo actual, cómo es que está viviendo el mundo ahora, o cómo vive el mundo y también los defectos de las personas que viven en el mundo. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos da una mejor descripción en cuanto al sistema del mundo y la manera en que las personas viven con esos llamados defectos. Dice el versículo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, que viene siendo el orgullo, dice, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí Pablo nos da ese consejo, y el consejo que Pablo nos está dando es el siguiente: que dejemos de vivir nuestra vida como todos los demás en el mundo. Dice el versículo: no os conforméis, Y la palabra conforméis quiere decir, en el original, el conformarse a un patrón o molde, o quedarse conforme a un patrón o molde. En otras palabras, es como si nosotros seguimos más bien el patrón que tiene el mundo. Y cuando me refiero al patrón, me estoy refiriendo a la estructura, al modelo, al sistema. Por eso dice el versículo que nosotros no debemos de conformarnos, a ese sistema, a ese molde, ¿verdad?, que tiene el mundo, Para que mejor lo entiendas, te voy a decir lo siguiente: no te quedes, no te quedes viviendo de acuerdo a como el mundo vive, No te conformes, no sigas, no vivas tu vida de acuerdo a cómo el mundo la vive. Más bien seamos, por eso usan la palabra transformados,
seamos transformados o más bien cambiados de adentro hacia afuera. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Cuando es el ser transformados, el ser cambiados de dentro hacia afuera, que podamos nosotros reflejar nuestro cambio. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso cuando te digo de adentro hacia afuera? A que la transformación o cambio debe de verse de la siguiente manera. Escúchame, debe de verse de la siguiente manera. Un cambio, una transformación en nuestra manera de pensar. Que nuestra mente sea renovada, sea transformada para empezar y poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a regresar ahí a Romanos 12:2. Dice el versículo, empieza el versículo: no os conforméis a este siglo, que como te lo dije anteriormente, no os conforméis a este mundo. O sea, nosotros, vuelvo y te digo esto, nosotros como hijos de Dios no podemos vivir nuestra vida como el mundo la vive. De ser así, si nosotros vivimos nuestra vida como el mundo la vive, déjate digo una cosa, no hemos experimentado una transformación, no hemos experimentado en verdad un cambio. Y luego dice el versículo, ¿verdad? Sino transformaos. Y a mí me llama la atención esa palabra sino. Esa palabra sino significa, ok, escucha esto, contraponer un concepto a otro. Te voy a dar este ejemplo, mira. No estudia, sino trabaja. No come, sino duerme. No trabaja, sino descansa, ¿ok? Aquí dice el versículo, sino transformaos, ¿ok? En otras palabras, no hacer lo opuesto de transformaos, o sea, sin cambiar. Te voy a dar otro ejemplo. No te quedes en casa, sino ve a la iglesia, ¿ok? Y el versículo sigue diciendo, por medio, y esta palabra de por medio también quiere decir, o sea, el camino o a través. Dice, por medio, o sea, por medio del camino, a través de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra entendimiento, ¿ok? En el original quiere decir mente, quiere decir pensar y quiere decir visión. O sea, renovar, hacer nueva nuestra mente, nuestro pensar, nuestra visión. Y aquí la palabra visión significa también la capacidad de ver. Mira, para concluir, porque no quiero confundirte, ¿ok? Para concluir, lo que este versículo aquí en Romanos 12:2 nos está diciendo es, si no experimentamos una transformación, si no experimentamos un cambio, una renovación de mente, de pensar, de ver, no vamos nosotros nunca a poder, de acuerdo a como dice este versículo, comprobar. Y la palabra comprobar quiere decir verificar, confirmar. O sea, saber cómo termina el versículo, ¿verdad? ¿Cómo es que termina este versículo? Dice, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Agradable y perfecta. O sea, esto parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero es muy importante que lo entiendas. La voluntad de Dios aquí tiene 3 definiciones. Define la voluntad de Dios como buena, como agradable y como perfecta. Entonces, para que nosotros podamos entender cuál es esa buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta, para que nosotros podamos en verdad entender eso, primeramente, lo primero que tenemos que hacer es no conformarnos a como el mundo vive, sino más bien, ¿ok?, ser transformados
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de pensar. Tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar, porque dice, la voluntad de Dios, como te lo dije, tiene 3 definiciones: buena, agradable y perfecta. Y para poderla entender, tenemos en verdad que experimentar una transformación o un cambio de mente. No podemos vivir, nuestra vida de acuerdo a como el mundo la vive. Somos cristianos, somos hijos de Dios, entonces quiere decir que nuestra mente debe de estar conectada a la voluntad de Dios. Si lo puedo decir de esta forma, que nuestra mente, que nuestro entendimiento está conectado a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo. Porque nosotros como hijos de Dios no podemos vivir nuestra vida de acuerdo a como el mundo la vive, no podemos pensar como el mundo piensa, no podemos caminar como el mundo camina, no podemos actuar como el mundo actúa. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido renovada, ha sido transformada para poder entender que para nosotros, la voluntad de Dios es buena, como dice aquí, es agradable y es perfecta, y nosotros como hijos de Dios debemos de vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo. Creo que ese es el mensaje que tengo para ti en esta tarde, y volver a decirte y volverte a repetir, ¿verdad? Que necesitamos, de acuerdo como dice este versículo aquí en Romanos 12:2. No os conforméis, no te conformes, ¿verdad?, a este mundo. No te conformes a como el mundo vive, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos en verdad que ser transformados, tenemos en verdad que experimentar ese cambio que Dios hizo en nuestra vida, ¿verdad?, por medio de su Hijo, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Vuelvo y te lo digo, no podemos vivir nuestra vida como el mundo la vive. No podemos pensar como el mundo piensa. No podemos actuar, no podemos caminar, no podemos ni siquiera hablar como el mundo habla. Tenemos nosotros que ser transformados, tenemos en verdad que experimentar ese cambio, porque déjate digo una cosa, y te dije que iba a terminar y quiero terminar con esto. La gente que te conoce por años, conoció a aquella vieja persona que andaba en las cosas del mundo, hablaba como habla el mundo, caminaba como camina el mundo, pero un día el Señor vino a tu corazón, entró a tu corazón, entró a tu vida. Entonces todas esas personas que te conocían antes de que vinieras al conocimiento del Señor, ahora cuando te miran, deben de ver un cambio en tu vida. Deben de ver una transformación. ¿Me estás escuchando? Tienen que ver esa transformación. Tienen que ver ese cambio. Porque muchas veces esas personas van a decir, wow, es que tú antes hacías esto, sí. Eso fue antes, ya no ahora. ¿Por qué? Porque ya experimentaste una transformación, ya experimentaste un cambio, y el Señor ha venido a tu vida, ha venido a tu corazón y ha cambiado tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de actuar. ¿Por qué? Porque tú has sido transformado. Entonces, cuando te decía que esa transformación es de adentro hacia afuera, quiere decir que todo el mundo, los que están acá afuera, tienen que ver ese cambio, tienen que ver esa transformación que Dios hizo en tu vida por medio de su Hijo Jesucristo, cuando Él vino a tu corazón. Amén. Así que espero que hayas aprendido algo. No me gusta haberte confundido, ¿verdad? Pero a veces me gusta repetir las cosas para que se te quede bien claro. Así que dile a la persona que tienes ahí a tu lado, ¿entendiste? Tienes que ser transformado, tienes que reflejar esa transformación
ese cambio que Dios ha hecho en tu vida. Tu mente tiene que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y conectar nuestro pensamiento a la voluntad de Dios. Que nuestro pensamiento esté conectado a la voluntad de Dios, ya no a las cosas del mundo. Amén. Así que dile a la persona que tienes ahí a tu lado, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, primeramente Dios, los espero este domingo a partir de la 1 de la tarde. Quiero de antemano decirte que el último sábado de este mes vamos a estar teniendo nuestra distribución de comida como la que tuvimos semanas atrás. Todavía no me confirman la hora, pero espero que sea quizás a la misma hora. También quiero decirte que ya para el mes de junio vamos a poder otra vez usar el santuario para nuestro estudio bíblico, para finalmente poder tener nuestro tiempo de oración. Y también el sábado por la mañana estoy planeando volver a dar las clases de inglés como segundo idioma para poder alcanzar a la comunidad y también tener un tiempo de oración y un tiempo para poder salir e invitar a más personas al lugar de su gracia. Así que ten todas estas cosas en oración. Okay, así que primeramente Dios, nos vemos este domingo a partir de la 1 de la tarde. No te quedes en casa, no te pierdas la bendición. Se te echa de menos cuando no estás ahí. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.